one of the other very, very powerful observations that Gandhi made, and I'm sure Satish must have referred to this, was that the world, the earth, gives enough for everyone's needs, but not for a few people's greed. Otra idea muy potente de Gandhi, que estoy segura de que Satish la mencionó ayer, es que la tierra da lo suficiente para las necesidades de todos, pero no da lo suficiente para la codicia de nadie o de unos pocos. And that, the scarcity that is reflected in the poverty of the world, is rooted in taking away people's resources. That gets hidden by constantly talking about dollars. Yeah. People earn less than $1 a day, and that's made to look like the only measure of poverty. Y el hecho de que se arruina la vida tradicional de las comunidades humanas se oculta detrás del hecho de que todo lo medimos con dólares. Y decimos, por ejemplo, que la gente en esa zona gana menos de $1 al día. Y toda su vida se reduce a esta medida económica. You know, this dollar a day income measure is false for many reasons. First and foremost, because the dollar is falling anyway. Esta idea de medir el bienestar humano con dólares, es decir, gente que gana menos de $1 al día, no tiene mucho sentido y es falsa por diversas razones. Una de ellas, porque el dólar está cayendo continuamente. So last year, poverty was 50 rupees, and this year it's 35 rupees. Así que el año pasado la pobreza que valía 50 rupias y ahora equivale a 35 rupias. But the second reason why it's a very inaccurate way of measuring whether people are poor or not poor is because you can have very, very little financial transaction in your society and have lots of everything. No scarcity of any kind. Pero la otra razón y más importante por la cual esta medida es falsa es porque puedes tener una sociedad con muy pocas transacciones económicas y sin embargo tener prácticamente de todo. And on the other hand, you can have lots of financial transactions and be in a very, very deprived state. Y por otra parte puedes tener muchas transacciones económicas y estar en unas condiciones de vida muy deprimentes. The farmers' suicides in India are a very good example of how the more you make money move, the less life people have. Los suicidios de campesinos en la India son un claro ejemplo de cómo, cuanto más se mueve el dinero, menos vida se tiene. So the suicides are concentrated precisely in those areas where agriculture has become industrialized and commercialized. Los suicidios se concentran precisamente en las áreas donde la agricultura se ha vuelto industrializada y comercializada. And in terms of movement of money, money has never circulated so vigorously before. En términos de movimiento de dinero, el dinero nunca se había movido con tanta fuerza nunca antes. But the money is moving in such a way that more is being pulled out of the village and the society than people have. Pero el dinero se mueve de un modo en el que se saca más dinero de la sociedad y de los pueblos del que realmente ellos tienen. So the growth is showing up in indicators. So India is growing at 9%, but the growth is financed by debt, and the debt is leading to suicides. Así, el crecimiento, se dan las cifras, y India tiene oficialmente un crecimiento del 9%, pero ese crecimiento se basa en la deuda, y esa deuda da lugar a los suicidios. But I'll come back and describe the issue of the agrarian crisis and the farmer suicides a little more later. At this point, I just want to highlight it to show that what in economic terms is called an externality is a very large part of how the negative side of industrialization gets hidden. Hablaré más adelante de la crisis en el campo
y de los suicidios de campesinos. Y ahora solo lo quería mostrar para señalar cómo lo que en economía se llama externalizar es una muestra del impacto muy negativo que tiene esta economía moderna. And these externalities are really the externalization of the violent impacts. The violent impacts to the environment in terms of destruction of ecosystems and violent impacts on people. Esta externalización incluye externalizar el impacto de la violencia en el medio ambiente y el impacto de esa violencia en la gente. Work is a spiritual practice and work is a service to others. El trabajo es una actividad espiritual y el trabajo es un servicio a los otros. So gardening can be done for two reasons. One is just to get your food. The other is must be transformed into a spiritual practice. El mensaje de Gandhi es que la vida cotidiana, todo lo que hacemos, ha de transformarse en actividad espiritual. And a spiritual practice is nothing else than doing something with joy and a pleasure. Y la actividad espiritual no es otra cosa que hacer las cosas con alegría y con placer. Spirituality is nothing other than creating a sense of beauty and a sense of the sacred. Thank you. Please welcome to the train. That's a human connection. If we eliminate human connection and put everything to the machine, where are we going to have relationship? En vez de poner el billete del tren en una máquina, se lo damos a un revisor y él nos sonríe y nos dice, bienvenido al tren. Y tú le dices, pues muchas gracias. Y así que en vez de la relación fría con la máquina, tenemos una relación humana. So in the same way, if you go in the garden and you have a gardener and you are a gardener and you have a guest in your house and you show your garden to your guest, there's a relationship there. If you buy something from a supermarket and there's all on the kind of shelves, there's no human being serving you the vegetables or food. You don't know where the food is grown. There's no spirituality there. There's no creativity there. There's no pleasure there. It's just a mechanistic fulfilling the need. And that's bringing life to a very low level. Si tienes tu jardín, tu huerto, y invitas a un amigo y le llevas al huerto y le muestras los productos que hay ahí hay espiritualidad y hay belleza. En cambio, si vas al supermercado y ahí están todas las cosas puestas en las estanterías y no sabes de dónde proceden, no sabes cómo se han producido, es todo muy mecánico y muy frío. Ahí no hay espiritualidad. So Mahatma Gandhi, however busy he was, he never missed a day when he will not spin the spinning wheel. Y Gandhi, por muy ocupado que estuviera, no hubo ningún día en el que dejara de trabajar en la rueda de coser, se llama, la rueca, gracias. Yeah, because the spinning wheel became the symbol of non-violence and a symbol of independence of India. Y así la rueca se convirtió en el símbolo de la espiritualidad y la no violencia y en el símbolo de la independencia de la India. Because I think at the bottom of industrial civilization is making us convinced that anything where we have to make an effort is a curse. Porque en el fondo de la civilización industrial está la convicción de que cualquier cosa para la cual hemos de hacer un esfuerzo es una maldición. Everything must be ready-made. Todo tiene que estar ya hecho. And in that ready-made we lose power. Y en ese comprar las cosas ya hechas, perdemos nuestro poder. So to be able to get power back and get freedom back, you have to make effort. Así que para recuperar nuestro poder y nuestra libertad, tenemos que hacer esfuerzos. And to make effort, you have to shift from an advertisement of the corporations telling you this is a curse to the experience of joy and freedom. Y para hacer ese cambio hemos de pasar del anuncio de la multinacional que nos dice que esto es una maldición a la experiencia de los granjeros y la experiencia de la libertad y el poder. So I'll give you just two examples. In India, we have a lot of fresh foods, but industry is using government to advertise that food out of cans is more sophisticated. Y os voy a dar dos ejemplos. En la India tenemos muchísima comida fresca, pero la industria está convenciendo al gobierno para poner anuncios que dicen que la comida que viene enlatada es mucho mejor.
So our work is to both show the costs to the environment and the cost to health of processed packaged food. Y en nuestro trabajo llamamos la atención sobre el coste ecológico de esta comida enlatada y el coste económico de enlatarla. But also to work with people, especially children, on the joy of cooking. You know, that it's exciting to know how food comes together. Pero también enseñamos la alegría del cocinar, y especialmente con los niños. Lo bonito que es ver cómo la comida se produce. And another issue of powerlessness in handing over is Monsanto's biggest selling product is something called Roundup. Y otro tema relacionado con la impotencia. El producto principal de Monsanto es algo que se llama Roundup, que es algo así como recogerlo todo, o to round up. Sí, es un herbicida, pero Roundup significa como Herbicide. arrasar con todo. O replegar tot en mallorquí. Sí, pero es... In their own language, it kills everything green that comes in contact with it. Y de hecho, mata todo lo que sea verde, toda vida vegetal que entre en contacto con ello. And it basically kills by making the cells grow too fast, and in a way, literally, the plant destroys itself. Y lo hace haciendo que las células se reproduzcan demasiado rápidamente, de modo que la planta se destruya a sí misma. And like the Terminator, can you imagine putting out a chemical that destroys everything green? Y como en el caso del Terminator, que hace que las semillas no se reproduzcan, ¿podéis imaginar lo que es crear una sustancia química que destruye todo lo que sea vida vegetal? And when they spread it enough, then they sell the seeds that can resist the chemical. Y cuando lo han esparcido lo suficiente, entonces te venden la semilla que sí que puede resistir a este producto. Now, in India, weeding, going into a field and getting the weeds out of the crop is a very important form of employment. En India, recoger las malas hierbas es una forma de trabajo muy importante. Especially for women who are landless, who don't own land but can work on someone else's land and therefore meet their needs. Especialmente para mujeres que no tienen sus propias tierras y que pueden trabajar haciendo esta función de recoger malas hierbas en tierras de otros. So they, of course, get work, but in addition they get, if they have a little goat, they can bring the fodder. From the greens, they can make the vegetables, they can make the medicines, and it's a very important economy. Y de este modo son pagadas, pero al mismo tiempo si van ahí con un cesto, pues pueden coger forraje, pueden recoger hierbas, etcétera, con las que luego podrán... And Monsanto introduced Roundup in India with an ad where it had women's hands all tied up with green plants, as if the plants were the prison of the women. Oh my goodness. Monsanto introdujo en India el Roundup con un anuncio en el que se veían manos de mujeres atadas con plantas, como si las plantas fueran lo que encarcela a las mujeres. So the kitchen is our prison, pregnancy is a prison, greens are a prison, everything to do with life is a prison. Everything that destroys life is being sold as liberation. Así que la cocina es una prisión, el embarazo es una prisión y el trabajar con las plantas es una prisión. Todo lo que tiene que ver con la vida se nos vende como si fuera una prisión. So at Beach Vidyapith, we work with the idea that these are not prisons, these are fun. Cooking can be fun. And I can tell you, having a baby can be the funnest thing in life. Así que en Beach Vidyapith trabajamos con la idea de que estas cosas no son prisiones, de hecho pueden ser divertidas. Y cocinar puede ser muy divertido. Y os aseguro también que tener un niño puede ser muy divertido. But the first step of the violence really begins in the mind. And I have described this as the monoculture of the mind, where you shrink the world in a violent way of thought to a very impoverished part of what it is. Pero esa violencia tiene su origen en la mente. Yo he escrito sobre las monoculturas de la mente y
Y esas monoculturas consisten en una visión que reduce toda la diversidad del mundo a una parte muy pequeña, la reduce violentamente, and then this is projected onto the world, and violent techniques, violent means of modification are evolved to match what you've done in the mind with how to change the world. y esa visión reduccionista y violenta del mundo se proyecta luego en el mundo y da lugar a tecnologías que son violentas y que reflejan esa violencia que hemos primero con nuestra mente infligido en el mundo. And for those who impose this scarcity creating model of the world, they do not live the scarcity because they modify the world to suck more and more into their share by the modification. Y los que crean este modelo, esta visión del mundo que se basa en la escasez y da lugar a escasez, ellos no experimentan la escasez porque ellos se dedican a chupar los recursos del mundo y aprovecharse de ellos. So let's just look at 3 areas: forestry, fisheries, and agriculture. Veamos pues 3 áreas, bosques, pesca y agricultura. The forest is the highest diversity of expression of plants, and dependent on plants, many other species. Naturalmente, el bosque es la más alta expresión de la diversidad vegetal y basada en esa diversidad vegetal también diversidad de otras especies. But the monoculture of the mind sees a natural forest as an impoverished system. Pero la monocultura de la mente contempla los bosques naturales como un sistema empobrecido. Because it's interested only in 2 things that the forest produces, either timber or pulp. Porque solo le interesan 2 cosas que el bosque puede producir, o bien leña, madera, o bien pulpa, como pulpa de celulosa, ¿no? Viscose for paper, or viscose fiber. Sí, para hacer fibras, para hacer papel, etc. And that is why so much of the world's forests were converted to eucalyptus, a species from Australia. Very happy in Australia, but very violent in most other places. Y por eso, por esta mentalidad, la mayoría de buena parte de los bosques del mundo se han reconvertido en bosques de eucaliptos, que es una especie que en Australia está muy contenta, pero que en otros climas, como el nuestro, es muy violenta. And in our area, in the Himalaya, the eucalyptus doesn't grow too well. The biggest conversion was changing natural forest to pine trees. Pine. En mi área de los Himalayas, las laderas del Himalaya, los eucaliptos no funcionan tan bien y la mayor reconversión ha sido sustituir los bosques naturales por bosques de pinos. Now, neither eucalyptus nor pine returns too much to the ecosystem. Pero ni el eucalipto ni el pino devuelve mucho al ecosistema. Neither builds up humus, Y ninguno de ellos crea humus, which is such an important part of what a forest does, especially in terms of conserving water. que es una parte muy importante de lo que hace el bosque, sobre todo en términos de crear agua. And in our part of the world where forests are still such an important source of fuel and fodder, it doesn't provide either. Y en nuestra parte del mundo, donde los bosques son también una fuente importante de alimentación y de forraje, no proporciona ninguno de ambos. So if you look at the economy of nature, it leaves the economy of nature poorer. If you look at the economy of people, it leaves the economy of people poorer. Así que si contemplamos la economía de la naturaleza, estos bosques nacidos de la mentalidad monocultural hacen una economía natural más pobre. Y si lo miramos desde la economía de la gente, también se vuelve una economía más pobre. But of course, for the industrialist who owns the paper factory, he gets richer. Pero, por supuesto, para el industrialista, que es el propietario de la fábrica de papel, él se enriquece. And not only does he get richer because all the produce is now coming to him,
But it's coming at very low cost because every agency of the world subsidizes this conversion, including World Bank and all of development cooperation. Y no solo se vuelve rico por lo que produce y los recursos que le llegan, sino porque toda la estructura económica internacional, incluido el Banco Mundial y otras instituciones, subvencionan esta reconversión de los bosques tradicionales en bosques industrializados o industriales. And I'm just remembering when I did this big study on the eucalyptus and forest produce in 1980-81, the pulp industry was getting bamboo also for 2 rupees a ton, and for the basket weavers, you know, the craft people, they were getting it at 200 rupees a ton. En los años 80-81 hice un estudio de esta transformación de los bosques en bosques de eucaliptos, etc. Y vi que los productores de estos bosques, los propietarios de estos bosques también trabajaban con el bambú y ellos podían comprar el bambú a 2 rupias por tonelada, mientras que la gente que se dedica a hacer cestos tenían que comprar el bambú a 200 rupias por tonelada. Wherever you are a seed. Like before a tree becomes a tree is a seed. Donde quiera que estés, eres una semilla en ese lugar, tal como un árbol antes de ser árbol es una semilla. But the seed is always in the context of the culture of its surrounding. Pero esa semilla siempre está en el contexto de la cultura de su entorno. So for example, an acorn for an oak tree, the acorn is surrounded by the soil, surrounded by water, surrounded by the sunshine, in order for the acorn to become an oak. Así, una bellota de la que saldrá un roble está rodeada de tierra, de un agua, de un aire y de una serie de elementos a partir de los cuales surgirá el roble. But the acorn does not need to lose its identity, and yet it can have relationship with the other identities. Esa semilla, esa bellota no necesita perder su identidad y sin embargo puede al mismo tiempo tener una relación con todo lo que hay en su entorno. So you can be yourself and yet you can have relationship with all other cultures. Así tú puedes ser tú mismo y al mismo tiempo tener relación con todas las otras culturas o manifestaciones culturales. So there is no contradiction in opposites. This is why in the beginning of meditation we said opposites complement. There is no contradiction between being a seed and being in relationship with the soil. No hay contradicción en el fondo entre los opuestos, por eso en la meditación inicial hacíamos ese ejercicio. No hay contradicción entre la semilla y el suelo que la rodea. I can be an Indian and yet I can be happy in Mallorca. Puedo ser indio y al mismo tiempo sentirme muy feliz en Mallorca. Because my identity is not just Indian. Porque mi identidad no es solo India. My identity is primary identity is human being. Mi identidad es primariamente la de un ser humano. So the primary identity of acorn is life. Del mismo modo, la identidad primaria de una bellota es la vida. And life is fed by other life. Life of the soil, of water, of sunshine. Y la vida se alimenta de otra vida, vida del suelo, del agua, del sol. So the Indian culture is fed by Chinese culture, Western culture, African culture, American Indian culture. We can receive all the nourishment from those cultures. Y así la cultura india se nutre de cultura china, de cultura europea, de cultura africana, de cultura indígena norteamericana. Podemos recibir nutrición de otras culturas. So in relationship we can nourish each other without losing ourselves. Y así en relación podemos nutrirnos unos a otros sin perder nuestras identidades, sin perdernos a nosotros. So Gandhi was a universalist. Gandhi era un universalista, Not nationalist. no nacionalista, And his spirituality, like air, goes all over the universe. His spirituality went all over the universe. y su espiritualidad, como aire, se extiende por todo el universo y llega a todo el universo. So there are no boundaries in Gandhian values.
Y en los valores de Gandhi no hay fronteras. And the diversity of cultures was embraced and celebrated by Gandhi. Y la diversidad de culturas, la diversidad cultural, era celebrada y abrazada, ¿no?, por So in Gandhi. his prayers, for example, he had a Hindu prayer, a Muslim prayer, a Christian prayer, a Buddhist prayer, all together in one prayer. Así, por ejemplo, en una sola plegaria tenía o incluía una plegaria hindú, una budista, una musulmana, etc. He said, I will remain a Hindu, but I will give life. I will be prepared to die to protect and defend the rights of the Muslims. Y, por ejemplo, decía, yo soy hindú y seguiré siendo hindú, pero estoy dispuesto a morir por los derechos de los musulmanes. He had many, many friends and supporters from Christians in England and in his own ashram. Y tenía muchos seguidores que eran cristianos, tanto en Inglaterra, como en su ashram. One of a very great follower of Gandhi was an English woman called Mirabai. Una de las grandes seguidoras de Gandhi fue una mujer inglesa llamada Mirabai. So the multiculturalism or diversity of cultures is no contradiction to the identity of single culture. Así, la diversidad de culturas no está en oposición, no está en conflicto con la identidad de las culturas. So, for example, in a garden, you can have 20 different flowers, and they are not in contradiction. It's a beautiful garden to have 20 flowers, different kinds, different colors, different smells. En un solo jardín puedes tener 20 flores y no hay contradicción entre esas 20 flores. Es hermoso tener esa variedad de olores y colores. So we don't want monoculture, we want multiculture. No queremos monoculturalismo, sino que queremos diversidad cultural. So Gandhi embraced diversity, not monoculture. Gandhi celebraba, abrazaba la diversidad, no la monocultura. He believed in the unity of life, but not uniformity of life. Creía en la unidad de la vida, pero no en la uniformidad de la vida. There's a big difference between unity and uniformity. Hay una gran diferencia entre unidad y uniformidad. And this happens because of a number of other levels of violence that grow around this industrial model. Y esto se produce porque hay otros niveles de violencia que se constelan alrededor de este modelo industrial. The first is the economic violence of changing the way you calculate economic growth and the concentration of resources and money in the hands of a few is made to look like a very natural process. Parte de esa violencia es el hecho de que cambiar la manera como entendemos la economía mundial y la economía natural y el hecho de que la riqueza se concentre en unas pocas manos se nos muestra, se nos quiere dar a conocer como si fuera un proceso natural. And secondly, there's a naturalization of inequality. It is assumed that someone who owns a pulp factory or a paper mill should be rewarded by society. And it is also simultaneously assumed that someone who weaves a basket does not have to be similarly treated. Y también se da un proceso de naturalización de la desigualdad y se nos hace creer que el propietario de una fábrica de papel tiene que ser recompensado por el trabajo tan importante que hace, mientras que la persona que hace un cesto de bambú o un objeto de artesanía no tiene que ser recompensada de la misma manera. And these are some of the reasons why the basket weaver keeps disappearing and polluting factories keep increasing. Y esa es una de las razones por las que la gente que se dedicaba a hacer cestos va desapareciendo y las fábricas contaminantes se van multiplicando. Because not only does the paper industry destroy the land and biodiversity by replacing rich natural forests with monocultures of industrial plantation, the making of paper is very polluting activity. Just kills any river where a paper factory is. Y no solo la producción de papel destruye un bosque que tenía una diversidad natural muy rica, sino que al mismo tiempo
los residuos de la producción de papel son altamente contaminantes y destruyen toda la vida de los ríos. Take the case of fish. I mean, there's fish in the oceans, there's fish in the rivers, but it's being harvested and produced now again in the industrial mode. En el caso de las pescaderías, hay peces en los ríos, hay peces en los mares, pero ahora estamos cada vez más pasando a un sistema en el que el pescado se produce de manera industrial. So the artisanal fishing has never wiped fish out. Never. For centuries people have fished. It never destroyed the fish in the ocean. La pesca tradicional nunca había hecho desaparecer ninguna especie. Durante siglos ha habido sistemas de pesca tradicionales y siempre ha habido todas las variedades de peces en los océanos. But industrial fisheries has destroyed the stocks wherever it enters. 3-4 years, lots of harvests, and then a collapse. Pero la pesca industrial destruye la presencia de peces allá donde va. 3 o 4 años de gran explotación y pasados esos años no queda prácticamente nada. And again, the techniques are very violent. The two dominant techniques in the ocean are trawling and persining. Persiling. Persining, you put out a net and then you tie it up Right. like a purse. That's why it's called Okay. persining. And you catch everything, of which 50% is thrown back to the sea because it's no good for you. Y esta pesca industrial se basa en sistemas muy violentos. Uno es la pesca de arrastre y el otro es este proceso que ya describía de que se rodea a los peces en una especie de gran red y se los encierra. Y luego de todo lo que se ha recogido ahí, el 50% habrá que tirarlo porque no interesa. And the bottom trawling was created really as a technology to look for mines at the bottom of the ocean. It came out of a war technology. And it does the same, it destroys all fisheries because at the bottom is where most of the seeding of fish takes place. It was for mining purposes, you said. Land, mines? Landmines in the sea. That Yeah, used to be in the right. ocean. Yeah. So they worked Right. this technology to pick up those Right. mines. La pesca de arrastre a baja profundidad, creo que se llama así, es una tecnología muy violenta que además fue desarrollada para detectar minas en el fondo del océano. Y esa tecnología militar que fue desarrollada para detectar minas ahora se utiliza para arrasar o para arrastrar todo lo que se encuentra en el fondo de los océanos. If technology truly liberates, then it is a good technology. Si la tecnología realmente libera, entonces es una buena tecnología. But if technology gives an illusion of liberation, then it's a bad technology. Pero si la tecnología nos da una ilusión, un sucedáneo de liberación, entonces es una mala tecnología. Sometimes technology makes you think that you will be liberated from work. A veces la tecnología te hace pensar que te liberarás del trabajo, But that is not liberation. pero eso no es liberación. And in the Bhagavad Gita, there are 3 qualities of life. En la Bhagavad Gita hay 3 cualidades de la vida. And the third quality is called tamasic. La tercera cualidad se llama tamasic. And tamasic quality means something which is in inertia or lethargic. La cualidad tamasic significa algo que está en un estado letárgico o de inercia. Yeah. So if the technology makes you lethargic, meaning inactive, then it is a tamasic quality. Si la tecnología te vuelve letárgico, inactivo, es una cualidad támsica. Action is natural. La acción es natural. Only thing you need to do is do not desire the fruit of your action. Lo único que hay que hacer es no desear el fruto de tus acciones. So the liberation technology brings is liberation from action. La liberación que la tecnología proporciona es liberación de la acción. The spirituality brings liberation from the desire for the fruit of action. Mientras que la espiritualidad nos libera del deseo por los frutos de la acción.
So the true liberation is liberation from the desires, not liberation from the action. Así que la verdadera liberación es liberación de los deseos y no liberación de la acción. So we have to say that if technology helps the action, then it's a good technology. If it stops the action or hinders the action, then it's a bad technology. Si la tecnología ayuda a la acción, es una buena tecnología. Si impide la acción o obstaculiza la acción, es entonces una mala tecnología. Industrial fisheries is giving way to industrial aquaculture. Y ahora la pesca industrial está dando lugar a la acuicultura industrial. And I worked a lot with coastal communities in India who were fighting against the destruction and pollution of industrial shrimp farming. He trabajado mucho con comunidades costeras en la India que estaban luchando contra el sistema asociado con la pesca de gambas. Piscifactorías, pero relacionadas con las gambas. Gracias. And again, this happens because the World Bank gives big aid. Y una vez más esto sucede gracias a las grandes ayudas del Banco Mundial. The fish farms come up along the coast, they destroy the mangroves. Las piscifactorías se implantan en la costa y destruyen los manglares. 15 times more fish has to be caught in the sea as feed to feed these fish. Para alimentar a estos peces de las piscifactorías se ha de pescar en los mares 15 veces más peces para que los alimenten. And this was supposed to be a solution to overfishing. Y esto se suponía que era una solución a la sobrepesca. I'll give you a few rough figures that we generated through a study I did for the Supreme Court when this big case was being fought. For every $1 of trade in shrimp, $10 of economy is destroyed locally. Tengo algunas cifras al respecto. Por cada dólar que se produce en este sistema económico, $10 de la economía tradicional local son destruidos. For every job created in fisheries, and there are only 2 jobs. One, as a watchman and a security agent, because people hate these farms and tend to destroy them. And second, to switch on an electric connection for moving these paddles, because you have to keep aerating these ponds. There's no other job, there's no other, and feeding the fish, that's it, nothing else. One person with a gun outside and one person on the electric switch. Por cada trabajo que se crea en las piscifactorías, y solo hay 2 tipos de trabajo. Uno, el guarda de seguridad. Otro, una persona que se dedica de vez en cuando a apretar un interruptor para poner en marcha un sistema de palas que hará que se airee un poco ese agua que está ahí retenida. O sea que solo hay 2 trabajos. El señor que está ahí con su arma y el otro que está ahí con su interruptor. And for every job created, 15 livelihoods are destroyed. Y por cada trabajo que se crea, 15 formas de vida, 15 oficios son destruidos. Livelihoods in fisheries, livelihoods in agriculture. Trabajos en la pesca, trabajos en la agricultura. 1 acre of a shrimp farm uses 200 acres as its footprint. Un acre de piscifactoría de gambas tiene un impacto ecológico en 200 acres. Tiene una huella ecológica de 200 acres. And part of the footprint is, as I mentioned, destruction of the coastal mangroves. Parte de esa huella ecológica es la destrucción de los manglares costeros. Must have been about 10 years ago, I did a public hearing of the people affected by the shrimp industry. Hace unos 10 años tuve una audiencia pública con gente afectada por la destrucción de estos manglares. And I remember 2 things from that public hearing very clearly. Y recuerdo 2 cosas muy claramente de ese encuentro. One was the shrimp industry. They came and they said, we want to present at your conference. Una es que la gente de la industria de las gambas vino y quería ofrecer una presentación en esa conferencia. And we said this was
for people giving witness to what they have suffered in terms of destruction, the industry has all its platforms to talk about its own interest. Y les dijimos, este es un encuentro para gente que sufre las consecuencias de las piscifactorías de gambas. La gente de la industria ya tiene suficientes plataformas en las cuales divulgar sus ideas. And this industrialist was very angry with me for saying no. And then he turned around and said, because we were going through a law at that time on the coastal zone that they were trying to undermine. And he said, we can buy up every parliamentarian to make the laws the way we want to. How much do you think you're going to fight? Y este industrialista se enfadó mucho porque yo no quería que él hablara y me dijo, mira, si quiero puedo comprar a cada parlamentario del Parlamento indio. ¿Cómo crees tú que vas a poder oponerte a nosotros si podemos modificar las leyes como queramos? And in fact, this little symbol shows why governments are going out of the hands of society and now becoming captive to big money everywhere. Y este pequeño ejemplo nos recuerda cómo los gobiernos están alejándose más y más del poder de la gente y siendo presa del poder del capital. So resources get grabbed, then wealth gets concentrated, then the concentrated wealth starts to influence political decisions, and society loses both its ecological base as well as its ability to make political decisions. Hay una apropiación de recursos, concentración de riqueza, esa riqueza concentrada luego coopta el poder y llegamos a un estado en el cual perdemos el equilibrio ecológico y también perdemos la responsabilidad social del gobierno. The second thing I remember in this public hearing was older man from Tamil Nadu had said, we're cutting all these mangroves which we need to protect ourselves in times of cyclones. And next time a huge cyclone will come, there will be no protection and people will die. Y otra cosa que recuerdo de este encuentro público es un señor mayor de Tamil Nadu que decía, necesitamos estos manglares para que nos protejan a nosotros, para que nos protejan de los ciclones. Si los destruimos, la próxima vez que venga un ciclón, destrozará la costa. And this did happen in 2004 December when the tsunami hit. And I did an immediate mapping, and sure enough, wherever the mangroves existed, people were protected. Wherever the mangroves were cut for shrimp farms, people died. Y eso es lo que ocurrió efectivamente en diciembre del 2004 con el tsunami. Yo hice inmediatamente un estudio y realmente era así. En las zonas donde se habían mantenido los manglares, la gente no había sido afectada. En las zonas donde los manglares se habían destruido, la gente había muerto. And next time a huge cyclone will come, there will be no protection and people will die. Y otra cosa que recuerdo de este encuentro público es un señor mayor de Tamil Nadu que decía, necesitamos estos manglares para que nos protejan a nosotros, para que nos protejan de los ciclones. Si los destruimos, la próxima vez que venga un ciclón, destrozará la costa. And this did happen in 2004 December when the tsunami hit. And I did an immediate mapping, and sure enough, wherever the mangroves existed, people were protected. Wherever the mangroves were cut for shrimp farms, people died. Y eso es lo que ocurrió efectivamente en diciembre del 2004 con el tsunami. Yo hice inmediatamente un estudio y realmente era así. En las zonas donde se habían mantenido los manglares, la gente no había sido afectada. En las zonas donde los manglares se habían destruido, la gente había muerto. And of course, after the tsunami, one would have imagined that rehabilitation would be build back the mangroves, which is what we started to do. We are planting mangroves. Y después del tsunami, uno hubiera pensado que el paso natural era volver a plantar los manglares, que es lo que hicimos nosotros. Intentamos reintroducir los manglares. But for the violent economy, the solution was, guess what? Pero para la economía violenta, la solución era, adivinad qué. Guess.
Yeah. Remove the people from 1 kilometer of the coast, which means fishermen can't fish. Can you imagine carrying your boat 1 kilometer? And handing over the coastal zone to shrimp farms and hotel resorts. La respuesta del sistema industrial fue desplazar a toda la gente que vivía en la costa 1 kilómetro hacia adentro. Entonces imaginad cómo van a pescar los pescadores, que van a hacer llevar la barca a hombros durante 1 kilómetro. O sea, sacar a la gente de las costas que vivían allá y poner en las costas piscifactorías de gambas y hoteles de lujo, hoteles para turistas. So another dimension of the violence of the system is every time a crisis is created by the violent system uses this crisis to control more for its own benefits. Así, otro aspecto de este sistema violento es que cada vez que ocurre una crisis desencadenada por los actos de este sistema violento, este sistema es capaz de aprovechar esa crisis para redoblar su control. At the moment, we are not suffering from the overdose of optimism. Oh, sorry. En este momento no es que suframos de una sobredosis de optimismo. The world is suffering more from the overdose of pessimism. El mundo sufre mucho más de una sobredosis de pesimismo. And the world is also suffering much more from self-doubt. Y el mundo sufre mucho más de duda, de incerteza. The path of Gandhi is laid with the bricks of or stones of trust. El camino de Gandhi está pavimentado con las piedras, las losas de la confianza. And first of all, you have to trust yourself because you are the microcosm of macrocosm. The whole universe is in you. Primero has de confiar en ti mismo, porque tú eres el microcosmos del macrocosmos. El conjunto del universo está en ti. So the power of one person like you is great. And you have to trust the power which comes through you. Así que el poder de una sola persona como tú es enorme y has de confiar en ese poder que fluye a través de ti. And whatever is in the universe out there, all the energy of the universe is in a seed form, is encapsulated in every individual. Todo el poder, toda la fuerza del universo está contenido como en una semilla en cada persona, en cada individuo. Like yesterday, we were talking about the health, and you remember seeing eye or seeing one place in the hand, you can see the whole body. Ayer teníamos una conversación sobre la salud y decíamos cómo en cada parte del cuerpo, en el iris, en la oreja, en la mano, en los dedos, puedes ver reflejada el conjunto de la salud de todo el organismo. In the same way, the whole universe you can see in one person. Del mismo modo, todo el conjunto del universo lo puedes ver en una sola persona. So trust yourself. Así que confía en ti mismo. There is a great philosopher from India called Kumaraswamy. He said, an artist is not a special kind of person, but every person is a special kind of artist. Hay un gran filósofo indio, Kumaraswamy, que dijo, no es que el artista sea un tipo especial de persona, sino que cada persona es un tipo especial de artista. So, if you can trust yourself, then your trust will radiate and others will be radiated by it. Así que si tú confías en ti mismo, esa confianza irradiará desde ti y alcanzará a todas las otras personas. The transformation of the universe begins with the transformation of the self. La transformación del universo se inicia con la transformación de la persona. So before Mahatma Gandhi was able to influence the British, he started to spin his own spinning wheel and he transformed himself. Antes de que Gandhi decidiera afrontar al Imperio Británico, se puso a trabajar con la rueca y a transformarse a sí mismo. And he said, be the change you want to see in the world. Y dijo, sé el cambio que deseas ver en el mundo. You cannot change the world before you change yourself.
No puedes cambiar el mundo antes de que te hayas cambiado a ti. So you are the universe. Así Trust que- yourself. Don't be afraid of optimism. Así que tú eres el universo, confía en ti mismo, no tengas miedo del optimismo. Yes. So the final set of examples from agriculture and how we produce food. Así hemos visto hay también ejemplos de agricultura y cómo producimos nuestros alimentos. We've eaten 8,500 crops, We've eaten- plants, 8,500 plants. Tradicionalmente comíamos 8.500 tipos de plantas And since different plants grow in different places, the food culture of different places is different. y como diferentes plantas crecen en diferentes lugares, la cultura gastronómica de diferentes zonas es distinta. So the first time I ate carob was when I came to Mallorca. I've never tasted it before. Así, por ejemplo, la primera vez que yo comí algarroba fue cuando vine por primera vez a Mallorca. Nunca la había probado antes. We don't have carob in India, No tenemos algarroba en la India, but we have tremendous other crops and other plants. pero tenemos otras plantas y cultivos fantásticos. 200,000 of varieties of rices. 200,000 Used to be before the Green Revolution. 200.000 variedades de arroz acostumbramos a tener antes de la Revolución Verde. 1,500 varieties of mangoes. 1.500 variedades de mangos. 1,500 varieties of bananas. 1.500 variedades de plátanos. Now, let me just give you the balance of the system with respect to rice and bananas. So 200,000 rice varieties would grow in different ecosystems and for different purposes. Os voy a dar unos cuantos ejemplos relacionados con el arroz y los plátanos. Así, había 200.000 variedades de arroz que crecían en diferentes ecosistemas. You'd have rices for babies, Diferentes ecosistemas y adaptados y útiles para diferentes cosas. Por ejemplo, había arroz para bebés, for lactating mothers, arroces para las madres lactantes, different rices for making flaked rice. flaked rice, Flaked, you roll it and make it a flake. Flattened Ajá. rice. Arroces para hacer copos de arroz, And different rices for making puffed rice. arroces para hacer arroz hinchado, And different rices for filling yourself up, substantial rices. y otros arroces para hartarte, And different rices for aroma and special dishes. y otros arroces característicos por su aroma y para platos especiales. And for different ecosystems, we are now saving rices for climate change. An 18-foot tall rice that can survive the floods in the Ganges. Sorry, can you say that again? 18-foot tall Yeah. rice Right. that can grow in the floodwaters. 18 foot. En las llanuras del Ganges hay un tipo de arroz de 18 pies de altura, que es como 5 o 6 metros, que podía sobrevivir las inundaciones del Ganges. And we distributed this last year. It's the only rice that was growing during the flooding. This year we lost 2,500 people, very extreme flooding in India. But the farmers who grew this rice have a crop because the ones who grew the dwarf variety, it's all gone. Wow. Nosotros hemos intentado reintroducir este arroz en los llanos del Ganges y este año ha habido inundaciones muy severas, murieron 2.500 personas y casi todos los campesinos han perdido sus cultivos, pero los que estaban cultivando este arroz que les proporcionamos lo han podido conservar, lo han podido. And then we have salt-tolerant rices that can grow in the coasts with salt water. Y luego tenemos arroces tolerantes a la sal que pueden crecer en la costa con agua de mar, con agua salada. We distributed these after the tsunami. Distribuimos estos arroces tolerantes a la sal después del tsunami. Now, all this tremendous diversity was turned to zero with the Green Revolution. Toda esta enorme diversidad se redujo a cero con la Revolución Verde. And the Green Revolution was not revolution word. Was not revolution? Verde, or Ajá. whatever Y la- whatever green is. Ya.
Y la Revolución Verde no fue merecedora de una revolución. No, it was a very bloody and a very brown revolution. Fue una revolución muy sangrienta y muy marrón, ¿no? Brown for desertifying the soil and bloody for its violence. Marrón porque desertificó el suelo y sangrienta por su violencia. And the violence exists at every level. Y esa violencia se da a todos los niveles. At the first level, the violence comes from the fact that the revolution is not about feeding people, it's about using more chemicals in agriculture. El primer aspecto es que esa revolución no tiene como propósito último alimentar a la gente, sino utilizar más sustancias químicas en la agricultura. And these chemicals came out of the war. They were designed to kill. Y estas sustancias químicas se generaron en la guerra, habían sido diseñadas para matar. Gandhian way was to be constructive, but also resist the exploitation. El camino de Gandhi era ser constructivo, pero al mismo tiempo resistir la explotación. 75% planting the tree, 25% stopping the destruction of tree. El 75% puede plantar árboles y un 25% puede detener la destrucción de los árboles. So you need to do both. Hacen falta las dos cosas. Some people are perhaps more skilled in stopping somebody destroying the trees, and other people are more skilled in planting the trees. So in that case, those who are skilled with planting can go on planting. Those who are skilled in protesting can go on protesting. Both are good. Algunas personas tendrán más habilidad para detener la destrucción de los árboles y otros tendrán más habilidad para plantar los árboles. Así, cada uno puede desarrollar las cosas para las que se siente más capacitado y ambas cosas se realizan. If the social forces are such that 100 people are busy destroying the trees and 1 or 2 people are planting the trees, the balance is not right. Si la correlación de fuerzas es que hay 100 personas destruyendo árboles y 2 plantando árboles, es una situación mala. So in that situation, you have to organize a movement to stop those 100 people destroying the forest before 1 or 2 people can begin to make a new forest. En una situación así, habría que organizar un movimiento para detener a esas 100 personas destruyendo árboles, más que tener 1 o 2 que van plantando unos pocos. Yeah. So what Gandhi called constructive program, meaning planting the trees, creating new society, creating a better society, is the 75% work. But at the same time, 25% of work is to stop the British, stop the industrialization, stop the globalization. All those things also have to be stopped. Lo que Gandhi llamaba programa constructivo consiste en ese 75% de plantar árboles. Pero también hay ese 25% de tener parar los pies al Imperio Británico, a la globalización económica, a los que destruyen árboles, etc. Yeah. Now, the world is at the moment better in some ways, but not better in other ways. That is always going to be the case. Certain things will improve, certain things will go down. Que el mundo ahora esté mejor en unos aspectos y peor en otros, siempre un poco esa va a ser la situación. Siempre habrá cosas que mejoran y otras que empeoran. But overall balance at the moment is towards materialism and consumerism. We need to balance that with spirituality and simplicity. Pero nuestro desequilibrio ahora es que estamos demasiado hacia el lado del materialismo y del consumismo y necesitamos equilibrarlo con la espiritualidad. The violence exists at every level. Y esa violencia se da a todos los niveles. At the first level, the violence comes from the fact that the revolution is not about feeding people, it's about using more chemicals in agriculture. El primer aspecto es que esa revolución no tiene como propósito último alimentar a la gente, sino utilizar más sustancias químicas en la agricultura. And these chemicals came out of the war. They were designed to kill. Y estas sustancias químicas se generaron en la guerra, habían sido diseñadas para matar. So they continue to kill human beings through cancer, sometimes instantaneously, as in the Bhopal disaster. Y ahora continúan matando a gente, a veces a través del cáncer, a veces inmediatamente, como en el desastre de Bhopal.
but they definitely kill all species that are beneficial. Y ciertamente matan multitud de especies que son benéficas, But because normal crops aren't bred for these chemicals, the crop has to be changed in order to use more chemicals. y como los cultivos tradicionales no estaban adaptados a estos productos químicos, hay que cambiar los cultivos para que encajen con la química. So the first level of this modification was to create dwarf plants, which could absorb a lot more chemicals. El primer paso de esta modificación fue crear plantas enanas que podían absorber más química. And now the genetic engineering part is to make plants even more resistant to the chemicals, because there is a lot of damage. When you spray too much herbicide, the plants suffer, so you modify the plant to take more and more herbicide. It's called herbicide-resistant crops, Roundup-resistant soya. Y ahora la ingeniería genética se dedica a modificar las plantas para hacerlas aún más resistentes a esas sustancias químicas. Nos damos cuenta de que las sustancias químicas afectan a las plantas y lo que hacemos es modificar las plantas. Y So you began with the violence of chemical warfare in agriculture. You took it to the violence of destroying the crop diversity and manipulating plants. And then this overflows into violence in society, because you remove people from the land, you create dispossession. así que empezamos con la guerra química aplicada a la agricultura, da como resultado la violencia de destruir múltiples variedades de plantas, y esa violencia también se manifiesta en la sociedad. I wrote about the problems that the Green Revolution created in Punjab, in the state of Punjab, as the book called The Violence of the Green Revolution. Escribí sobre los efectos de la Revolución Verde en el Punjab, en un libro que se llama La violencia de la Revolución Verde, Where basically, literally, we have the birth of terrorism as a result of the frustrations that came out of this. en donde básicamente podemos decir que hemos visto nacer el terrorismo como resultado de la frustración que generó la violencia de la Revolución Verde. Now, in the 80s, the young people took to guns, and now in the 90s, they're committing suicide. En los años 80 los jóvenes empezaron a empuñar armas y en los 90 empezaron a utilizar el suicidio como arma de ataque. But it's still the same violence. Well, suicide, not suicide bombing, suicide, So, sorry. yeah, yeah. En los años 80, perdón, en los años 80 empuñaron las armas y en los años 90 empezaron a suicidarse. Es en el fondo el mismo tipo de violencia. At the moment, there is no balance between violence and non-violence. En este momento no hay equilibrio entre violencia y no violencia. At the moment, our society is dominated by violence. En este momento nuestra sociedad está dominada por la violencia. The complementarity, like left hand and right hand, come together because they have equilibrium, so they can be balanced. They can have a dance together. But at the moment, violence is too strong and non-violence too weak. La mano derecha y la izquierda se pueden complementar porque son semejantes, tienen el mismo peso. Pero en este momento la violencia tiene mucho más peso que la no violencia. Our economic system is violent, political system is violent, military expenditure is violent, so and technology is violent, so we are living in a culture of violence. Nuestro sistema económico es violento, nuestro sistema político es violento, el gasto militar es violento, así que estamos viviendo en una cultura de violencia. And our family, our friendships, our communities, our relationship with our children, which is where we practice non-violence, that is now on a retreat, on a kind of small scale. Y los ámbitos en los que practicamos la no violencia, como tal vez nuestra familia, nuestros hijos, nuestras amistades, están como en retirada. So at the moment our work is to reduce violence, increase non-violence, and when there is a good balance, then of course there will be some violence and there will be some non-violence. I'm not talking, Gandhi did not talk about utopia, where there will be no violence at all. No such possibility. Así que nuestra tarea en este momento es fortalecer la no violencia y tal vez se llegará a una situación en la que habrá un equilibrio y entonces sí, puede que haya no violencia y violencia.
Y Gandhi no era utópico y sabía que siempre habría violencia de algún modo. So, for example, if you have in your garden a few flowers, like wildflowers or something, but you have too many weeds and too many thorns and too many kind of things which are not so good. So at that time you have to cut down some of those thorny weeds to allow the flowers to grow. But when there is a little bit of flower, a little bit of weeds will always be there in every garden. Tal vez puede estar en un jardín en el que haya flores, pero que haya mucho más pues, malas hierbas y espinas y cosas que pinchan, etc. Y si es así, pues bueno, hay que reducir toda esa área de malas hierbas para que las flores puedan crecer más. Pero a la larga habrá un equilibrio. En todos los jardines hay flores y malas hierbas, y es como ha de ser. So in your personal relationship, if occasionally you have a bit of anger, it's okay. But every day you are angry, 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 then what happens? Marriage breaks down, or children leave, or things don't work. So you have to have that balance. Si en tu relación, por ejemplo, tienes un poco de enfado de vez en cuando, bueno, pues eso está bien. Pero si cada día te estás enfadando, pues eso a la larga pues, hace que se rompa la relación, se vayan los hijos, etc. Tiene que haber un equilibrio. In fact, the violence should be like salt in the food. Small amount of violence, okay. Anger, small amount of anger, like salt in the food. A little bit, a pinch is okay. But if you put too much salt in the food, it will not be edible. La violencia, en el fondo, podría ser un poco como la sal en la comida. Un poquito de sal, ¿no? Está bien. Un poquito de enfado puede estar bien. Pero si hay demasiada sal, demasiado enfado, demasiada violencia, pues esa comida no es comestible. Like a little bit of anger, a little bit of temptation, a little bit of ego, it's okay. But not too much. Sí, un poquito de enfado, un poquito de tentación, un poquito de ego, pues es ok, pero en su medida. Justified again in the name of feeding the hungry, producing more food. Y toda esta violencia, una vez más, se justifica en nombre de alimentar a los hambrientos, producir más comida. But that's not true at all. Pero no es cierto de ninguna manera. These violent systems require 10 times more inputs than they produce as an output. Estos sistemas violentos requieren 10 veces más input de lo que producen. So they're, in effect, negative systems. Así que el efecto total es que son sistemas negativos. They're negative in energy terms. Son negativos en términos de energía. So you're actually losing more energy as input than you're getting out as food. Así que estamos perdiendo más energía como input de la que sacamos, de la que producimos como alimento. But it's not just that you're getting 1/10 the energy. That energy itself, as Satish would have shared with you, is no more nourishing energy in food. It is destructive energy. Right. Y no es solo que produzcamos una décima parte de la energía que hemos invertido ahí, sino que esa energía que producimos, como Satish tal vez os comentó, es una energía que no es ya nutritiva, sino que es destructiva. It's negative in financial terms for the producer. Es negativo en términos financieros, económicos, para el productor. Farmers spend 10 times more buying the chemicals, the seeds, or if they are doing a poultry farm, the equipment, than they can ever earn. Yeah. El agricultor ha de gastar 10 veces más en comprar las sustancias químicas, los pesticidas, toda la maquinaria necesaria, y gasta 10 veces más de lo que podrá producir. Now, that negative economy exists in Europe, it exists in America, but in the Western countries, because of the subsidies, it's hidden. Esta economía negativa también existe en Europa y también existe en Estados Unidos, pero aquí, debido a los subsidios, esa negatividad queda oculta. If $400 billion of subsidies which is given in industrial countries for agriculture was withdrawn, the system would collapse. Si los 400 millones de dólares que se invierten para dar subsidios a la agricultura en los países occidentales se retiraran, el sistema agrícola industrial se colapsaría. Now, in countries like India, where the subsidies are not so huge, and what little was given in the early days by the World Bank was withdrawn, it ends up leaving farmers in debt
and pushing them to suicide. En un país como la India, en donde no hay esos grandes subsidios, hubo un poco al principio, pero el Banco Mundial pronto los retiró. En India, pues, esta situación lleva al suicidio de los campesinos. And Indian farmers are not in the habit of committing suicide. This is a 10-year-old phenomenon. Y los agricultores indios no tienen costumbre de suicidarse. Es una cosa que ha empezado solo hace 10 años. This consequence is, like I said, the result of a system that's violent in its very intrinsic organization. Estas consecuencias, como apuntaba, es el resultado de un sistema que es intrínsecamente violento en su misma organización. Everything has a place, Cada cosa tiene su lugar, but wisdom is to know what is the right place. y la sabiduría consiste en saber cuál es el lugar adecuado. Internet, emails, information technology has a place. Internet, correo electrónico, tecnologías de la información tienen su lugar, Like books have a place. tal como los libros tienen su lugar. But if you use books for pornography or crime or thrillers, then even books are bad. Pero si utilizas los libros para pornografía, crimen, suspense, esos libros se vuelven inútiles, son malos. In the same way, if you use internet and information technology as a tool to help you in a limited way, it could be beneficial. Del mismo modo, si utilizas Internet para que te beneficie de una manera limitada, entonces es útil. But if you become addicted to technology, you're addicted to email, addicted to internet, then it's a bad technology. Pero si te vuelves adicto a esa tecnología, adicto al correo electrónico, adicto a Internet, entonces es una mala tecnología. So the problem is not technology, problem is human consciousness. Así que el problema no está en esa tecnología, sino en la conciencia humana. At the moment, our human consciousness is conditioned with the idea that we have to be free of work. En este momento, la conciencia humana está condicionada con la idea de que hemos de liberarnos del trabajo. So if the consciousness changes and say working is a service, working is a spiritual practice, and good work we need to do, then you can use technology to help you to do the good work. Si la conciencia cambia y somos capaces de ver el trabajo como un acto de servicio, entonces podemos ahí utilizar la Internet y esas tecnologías para ayudarnos. So before we change technology, we have to change our consciousness. Así que antes de cambiar la tecnología, o más importante que cambiar la tecnología, es cambiar nuestras conciencias. Even environmentalism, before we change the light bulb from old style light bulb to this more durable light bulb, before you change the light bulb, you change your consciousness. Lo mismo con temas ambientales. Más que cambiar o antes de cambiar la bombilla de una bombilla normal a una bombilla de bajo consumo, es más importante cambiar nuestra conciencia. If your consciousness changed, you will change the light bulb. Porque si tu conciencia cambia, también cambiarás las bombillas. But if you change the light bulb without changing the consciousness, you will do other things which are equally bad. Pero si cambias las bombillas y no cambias tu conciencia, seguirás haciendo cosas que son malas. So Mahatma Gandhi's teachings were to change the consciousness. Así que las enseñanzas del Mahatma Gandhi apuntan a cambiar la conciencia. He was not an instrumentalist. He did not say that by changing the instruments or the tools you can do good things. His belief that you have to be more than instrumentalist, you have to change the spirit, the consciousness. Su idea era no que cambiando los instrumentos, las tecnologías van a cambiar las cosas, sino que primero hay que cambiar el espíritu, la conciencia, y así cambiará todo. You can put in the internet, you can put a spiritual poetry, or you can put in the internet just rubbish information. Your consciousness depends. Según tu conciencia, pondrás en internet un hermoso poema espiritual o pondrás una información que es basura. It's
one would always imagine they've reached the highest level of violence, but there's always another level. Uno creería que ya se ha alcanzado el nivel máximo de violencia, pero siempre hay un nivel más alto. So, for example, on the case of seed manipulation, now the latest is to create seeds that do not breed seed, what's called the suicide seed or the terminator seed. Así, por ejemplo, en el caso de la manipulación de las semillas, una cosa muy violenta que se ha inventado hace poco es crear semillas que no se reproducen por sí mismas, lo que se llama las terminator seeds o las semillas estériles. So the very idea is to terminate life. And Sí that's que- where technology gets deployed. La idea última parece ser acabar con la vida, y a eso se dedica la tecnología. And can you imagine the level of arrogance that comes from? ¿Podéis imaginar de qué nivel de arrogancia surge todo esto? That you can destroy, and in your hands is the future of creation. Esta idea de que podemos destruir y de que en tus manos está el futuro de la creación. Love is to accept the reality as it is. El amor es entender la realidad tal como es. Love is to accept things as they are. El amor es entender las cosas tal como son. So, for example, when you fall in love with a man or a woman, you accept the other man or woman as she or he is. Así, cuando te enamoras de un hombre o una mujer, aceptas ese hombre o esa mujer tal como él o ella realmente es. You don't love somebody because somebody is tall or short or black or white or rich or poor or educated or uneducated. There's no reason. I love you as you are. No amas a una persona porque sea alta o baja o blanca o negra o rica o pobre. La amas porque es como es. So accepting the universe as it is love. Del mismo modo, aceptar el universo tal como es, eso es amor. When I say I love you, I don't say I love you because of something. I love you as you are. Your language, your words, your culture, everything as it is. I love you. Accept you as you are. That's love. Cuando digo te quiero tal como eres. Yeah. No por nada de lo que haya a tu alrededor. Te quiero tal como eres tú, con tu lenguaje, tu cultura, tus maneras, tal como eres en ti misma. And when you accept the other as the other is, then there is a union. That's the result. That's the consequence of love. The union is the consequence of love. Y cuando aceptas al otro tal como es, entonces ahí hay amor y así se produce la unión. La unión que es consecuencia del amor. So when we say love your neighbor as yourself, meaning accept your neighbor as you accept yourself. Y de este modo decimos, ama a tu prójimo como a ti mismo, en el sentido de que lo amas tal como te amas a ti mismo. And you have to Lo love aceptas tal como te aceptas a ti mismo. and you have to love yourself, meaning you have to accept yourself as you are. Y para amarte a ti mismo, te has de aceptar a ti mismo o a ti misma tal como eres. Quite often we don't love ourselves. Muy a menudo no nos amamos a nosotros mismos. Always we say, I'm not very good, can't do this, I can't do that, I'm not good enough, I'm not beautiful enough, I'm not intelligent enough. Always we condemn ourselves. Y muy a menudo no nos amamos lo suficiente y decimos, pues no soy bastante guapa, no soy bastante inteligente, no soy bastante tal. No nos amamos lo suficiente, no nos aceptamos. So accepting yourself as you are the first step. Así que aceptarte a ti mismo, a ti misma, es el primer paso. When you can accept yourself as you are, you can accept the other as the other is. Cuando te aceptas a ti mismo tal como eres, eso te permite aceptar a los otros tal como son. And you are good and bad, the other is good and bad. It's all mixture, and you accept things. Y tú puedes ser bueno aquí y malo allá, y los otros también son buenos y malos, y es una mezcla y lo aceptamos. So that is how non-violence begins, by accepting the gifts of the earth, gifts of the universe, as they are given. Like we accept the sunshine, we accept the rain, we accept the clouds, we accept humans. Así es como empieza la no violencia, aceptando el mundo tal como es, tal como aceptamos el sol, la lluvia,
también podemos aceptar del mismo modo, con la misma plenitud, a los seres humanos.